Rápido, rápido, mi amor, rápido. Que se nos va el bus. Buen día, gente, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Hoy empezamos una nueva aventura, otra vez volvimos a Colombia. La última vez que vinimos nos pidieron un ticket de salida en la policía al entrar al aeropuerto para salir. Y nos apuramos y con la presión compramos un pasaje y tuvimos que irnos. Exactamente. Nos quedaban algunas cosas para ver que queríamos visitar. Estábamos en México haciendo video. Bueno, dijimos, volvamos entonces a Colombia. Y acá estamos. Y era toda una travesía para llegar. Síganos en Instagram para ver como en tiempo real qué va pasando. Porque perdimos una lancha y por eso perdimos un vuelo. Tuvimos que quedar un día más, dejar reprogramar el vuelo, pagar el doble, no sé qué. Bueno, al fin llegamos. Y eso lo de perder la lancha, hasta ahora estoy medio en duda porque era una lancha internacional que salía de la isla de San Pedro, donde estábamos en Belice, y decían que había que estar una hora antes. Pero yo había hecho el check-in online, tenía los tickets ya impresos digitalmente. Y nosotros llegamos con 20 minutos de antelación y no nos dejaron embarcar. Perdimos todo, pasaje, hotel, la lancha, no nos dieron el reembolso. Entonces hasta ahora no sé realmente qué fue si yo estaba equivocado o ellos. Pero bueno, ya pasó. Acá estamos en el poblado. En Medellín. En la ciudad de Medellín, que según lo que dicen es el barrio más rosa, el barrio más exclusivo, de clase alta de la ciudad de Medellín. Nosotros cuando vinimos la primera vez conocimos más, digamos, barrios más simples, y ahora queríamos conocer esta parte de la ciudad que todavía no la habíamos visitado. Vamos a dar una vueltita por acá porque en realidad el plan que tenemos hoy es ir a conocer el Peñol. Sí, Guatapé, y la famosa piedra. Y la famosa piedra de Guatapé. Entonces, pero antes queríamos mostrarle un poco el barrio, sí, y también conocerlo juntos porque es tan bonito, está tan arreglado este lugar, que vale la pena que lo vengan a conocer. Pero no se pone verde, mi amor. Mira. ¿Por qué? No sé. No funca. Bueno. Vamos, mejor pasemos rápido. Este barrio se llama El Poblado. El Poblado. Mateo, mira la policía portátil. ¿A dónde? Este. ¿Cómo sabes? Mira arriba. Ajá, es verdad. Esta región de Medellín es muy segura. Bueno, la ciudad en realidad es bastante segura, pero acá es recontra seguro. Y tiene esta avenida que se llama Provenza. Como una calle que cuando llegamos el primer día con Lisana, nosotros estamos hospedados en ese hotel. Creo que es ese. Muy bueno el hotel. Y muy buen precio también. Se sentía una música, una rumba, lleno de gente. Ahora obviamente está vacío porque es domingo a la mañana. La gente está toda con resaca. Pero está lleno de bares, restaurantes. Hay también discos, comida, sushi, qué sé yo. Mucha fiesta. Mucho desmadre. Porque hay un lugar acá que se llama Desmadrado. ¿No es cierto, Lisana? Sí, vi algo así. Mucho reggaetón. Ajá. Porque aquí, si en Cali era salsa, aquí es el reggaetón. Exacto. Y se escucha muy fuerte. Vos venís acá tipo 7, 6 de la tarde y esto ya está que explota. Lleno de gente. Y bueno, con Lisana vinimos a ver la otra cara de la moneda, que es el domingo a la mañana. 7 de la mañana. No hay nadie, ¿viste? No quedó nadie. Nadie. Solo nosotros. Los tempranitos. Los tempraneros. Y bueno, es un barrio muy lindo que tiene mucha vida nocturna. Para los que les gusta la joda, acá está muy bueno, la verdad. El ambiente es muy lindo. Y también el poblado, vimos con Lisana dando una vuelta, tiene mucha vegetación, muchos parques. Miren nomás la selva que hay acá dentro del barrio. A mí me pareció una locura. Esas cañas que ven ahí gigantes me hizo acordar a ese famoso lugar de Japón que te sacás la foto con las cañas atrás. Yo no me acuerdo más el nombre cómo era. ¿Vos te acordás, Lisana? Monte Mafuji, no, qué sé yo. No sé. Eso era otra cosa. Kioto. Kioto. Miren lo que son estas cañas. Mirá qué hermosura. ¿Es la misma caña? Pero mirá lo que es el grosor de esto. Todo esto adentro de la ciudad. Una selva en medio de la ciudad.
Y acá fíjense, hay más alamedas para caminar, paseos, lleno de plantas. Está siendo observado y protegido, dice, recomendaciones de seguridad. Hay cámara por todos lados. Por eso me peiné, porque me están grabando. Ah. Pero bueno, lo que vamos a hacer ahora es llamar un Uber e irnos hasta la terminal. Sí, Ahí tenemos que agarrar el bus para irnos hasta Guatapé, exacto. que son más o menos 2 horas de trayecto. Por lo que leí, está como 80 kilómetros de acá. Y bueno, y allá veremos qué es lo que vamos a encontrar. Y ahí estoy viendo adelante, está saliendo la gente de la misa. Hay misa hoy. Así que creo que podemos llamar el Uber directamente desde acá de la esquina. Bueno. Desde la misa arranquemos. Ahí está, nuestro chofer llega en 3 minutos, nos costó $5. Y desde acá nos vamos a la terminal del norte. El Uber acá en Colombia es súper convencional y tiene muy buenos precios, creo que los mejores que hay en Latinoamérica. Todo Colombia para el turista es súper costo-beneficio bueno, porque hay como panaderías que te sirven sopa, bandeja sencilla, que sería como arroz, pollo, frijoles, ensalada, es como $6 y súper rico, súper sano. Es verdad. El hotel que estamos parece un hotel 5 estrellas y estamos pagando 65 € la noche. Sí. Hay también más barato todavía y son buenos. Llegamos a la terminal rodoviaria. Hola Mateo. Oh, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? De YouTube. ¿Cómo va, hermano? Tú nos agarraste grabando, mirá. Sí, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. Bueno, que les vaya bien. Chao, hermano, gracias. Chao, familia. Llegamos a la terminal rodoviaria, como decía. Tenemos que buscar ahora la plaquita que diga Guatapé. Nos dijo el chico que hay que bajar. No sé a dónde hay que bajar, pero hay que bajar. ¿Será que aquí llegamos? Terminal del Norte se llama. ¿Qué, mi amor? Aquí llegamos la primera vez. Aquí llegamos la primera vez. Wow. Aquí llegamos la primera vez desde Bogotá. Nos tomamos un autobús No, de Pereira. de Pereira, perdón. Y vinimos hasta acá. Estábamos perdidos. Recontra perdido, en esa época no teníamos internet, no teníamos nada. Me acuerdo de aquel lugar allá donde creo que centro comercial, mira, ahí podemos pedir ayuda y preguntar a dónde agarramos el bus, porque el chico del Uber nos dijo que hoy domingo se recontra llena y que hay que comprar el ticket ya de vuelta también, si no es hasta difícil volver. Bueno, realmente había que bajar, che. Taquilla 9 a la 14 para Guatapé. Bajamos al primer piso, dijo. Primer piso. ¿Dónde será? Uno más. ¿A la derecha, dijo? Ah, uno más. Acá están todas las empresas en el primer piso. 9 a 14, dijo. Allá. Vamos. Acá están todas las taquillas, ¿ves? Donde vamos a comprar el pasaje. Miren la cantidad de gente que hay. Toda esta gente nos dijeron que van para Guatapé. Ah, mentira. Mentiroso, ¿viste? Qué mentira. Re ¿Qué? exagerado. Ah, un poco, ¿no? Lisana ahí, mirá, Guatapé. Son San Vicente y Guatapé la Piedra. Acá compramos. El Peñol. Oh, hasta pusieron una piedra ahí. Una piedra puso un cartel. Tac, 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 tac. Compre, 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 compre. Sube, sube, sube. Sube, 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 sube. 20.000 pesos cada uno. Salen 20 minutos. Vamos a sacar dinero y volvemos. Sí, porque los tickets solo te aceptan comprarlo con dinero. Entonces, bueno, yo creo llevar efectivo allá, porque si queremos hacer algo más, tengo miedo que no acepten tarjeta, y como nosotros perdimos las 2 tarjetas, estamos usando el teléfono de Lisana para pagar las cuentas y, viste, más difícil todavía. Así que vamos a ver si podemos sacar dinero ahora para estar resguardado. Vamos al cajero. Y acá estamos, ya pasamos con nuestro ticket para ir a Guatapé. ¿Cuál es nuestro bus, Lisana? ¿Qué número? 20. Ah, ¿el 20? Ah, son buses pequeños. Mirá vos. ¿Estos son los que le dicen buseta? Sí, ya subió. ¿Ya se puede subir? ¿Tiene número de asiento? ¿Está lleno? Sí. Entonces no es este. Ustedes tienen para las 15, pueden esperar en la sala, por favor, un momento. Gracias, hermano. Gracias. 10:05, Lisana dijo. Estefanía está por ahí tomando mari.
Guarda. Tenemos que esperar, es para las 10:05. Sí, me parecía que no Ya- había. Che, Lisana, ya se llenó la buceta. Sí. ¿Viste? Hay que esperar. Claro, pero hoy se llena, mirá lo que es esto, se llena. Vamos a probar la segunda vez ahora, a ver si era este. Lisana ya no sabe más cuál es. No. Si es este, el que viene después de este o el que viene después de este. Mejor probar que perderlo. Claro, toda la vida. ¿Sabes si en el 15 en el próximo carro? 10 de la mañana. Que tienen 10 de la mañana. Ah. 15 es el próximo. ¿Viste, Lisana? Pero dijeron cada 20 minutos, ¿por qué hay cada 5? Ahora creo que sí, Lisana, ¿eh? Los que tienen 15 y quiten la mano, silla numera. Número 3. Aquí, mi amigo. Silla número 4. Gracias, hermano. 4. Ahí, de este lado, dijo el señor. Muy bien, ahora sí. Ahora sí, ¿eh? Ahora no nos bajan más. No nos bajan más. Y si bajan, no bajo. No me bajo. De esta buceta no me bajo. ¿Escuchaste, Lisana? Sí. ¿Qué pasa, mi amor? Mi amor, tengo una preocupación grande. ¿Por qué? Porque está escrito, si va a vomitar, pida bolsa. Ah, es verdad, y mira, dice, si va a vomitar, pida bolsa. Pero quiere decir Está que... escrita la información. Pero va a manejar... Va rápido. Así pedí una bolsa si te sentís mal, mi amor. No te vas a poner a hacer acá arriba, ¿no? ¿En tu buzo? Tengo la zapatilla limpia. Ah, Por favor, te lo pido. ah. Acá, mami. Uy. Ay, la señora se cae. ¿Qué es lo que me Casi nos cae. Casi se nos cae arriba. Qué pena. Casi nos cae motor. Va apretada la buceta. Mirá, agarró el cone la rueda. Bueno, llegamos, che, con emoción. Caballito para montar, caballo. Gracias, mi hermanito. Hoy vamos a pie, mi hermanito. Muchas gracias. Tengo que hacer pierna. Gracias. ¿Por dónde vamos? ¿Por acá? Bueno, llegamos a la piedra. Qué siesta que me dormí, Dios mío. Soñé y todo. ¿En serio? Sí. ¿Qué soñaste, mi amor? Con la piedra del Peñón. Mentira. Soñé, sí. Soñé que la abrazaba, que me daba una bandejita paisa. Bueno, Uy, uy, uy. uy. ¿Estás segura que es por acá, Lisana? No sé, yo imagino que sí. Bueno, prepárate las nalgas y los glúteos, es lo mismo, ¿no? Porque hoy vamos a hacer pierna. Sí. Vamos a empezar a subir. Esto todavía no es la subida a la piedra, pero creo yo que debe ser por acá la entrada. El camino fue súper lindo, aunque no vimos mucho, ya que dormimos. Yo no vi nada. Pero por lo que vi hay como campos y el clima es fresquito. Se vio parte del embalse también. Hay caballitos, fincas, cafeteras, restaurantes. Uy, ya estoy sin aire. Vamos, Lisana, que tenemos pocas horas y yo quiero conocer todo. Así que let's go. Ahí está, Lisana. Buena idea. Para mí pusieron a propósito toda esta escalera. Para que no lleguen, ¿no? Para que contraten los caballos. Mira, te van a chocar. Que vienen marcha atrás. Esto es una locura. Son 7000 escalones más o menos para llegar a la piedra. Mucha gente usa la técnica de ir marcha atrás. Cansa menos. ¿No es cierto, señor? ¿Verdad? ¿Es mejor ir marcha atrás? Pero no un trayecto muy largo. Mira, Para descansar porque ahora siempre lo jala la fuerza, la gravedad la que lo tira. claro, Entonces te vas así. funciona. Un poco y un poco hay que hacer. ¡Qué locura! Sí. O sea, tenés 1000 escalones para llegar hasta la piedra y más 1000 escalones para llegar hasta... Empezamos a las 11:55. Cuando llegamos arriba voy a decir qué hora es. Bueno, ahora sí estamos entrando ya a la parte, digamos, donde empieza la piedra. Miren como el camino acá ya es todo de tierra, con pedazos de piedra también. Mi amor, ¿Qué? ¿sabías que esto es un huevo de dinosaurio petrificado? De dinosaurio. Capaz, tiene la forma. Y adentro tendrá todavía el pichón.
Sí, quiere salir, pero no puede. Mirá vos, yo estudié huevología, una materia tuve en la universidad y me especialicé justamente en este tipo de huevos. Puedo confirmarlo. Por la circunferencia que tiene, el peso y el ancho, te doy toda la razón y te lo confirmo que es un huevo de dinosaurio. 100%. No manches. No sería un tiranosaurio, pero sí un tiranopaisa. Buah. Más o menos, yo diría. La altitud, mi amor. La altitud. No, mirá la vista que tenemos acá. Todo el embalse. Y pensar que todo eso es artificial, ni siquiera es original, pero qué hermosura. ¿Es artificial? Es artificial, mi amor. Ay, no. ¿Eso de Argentina o de Estados Unidos? ¿Quién? Te he visto en las redes. Saludos, mi hermano. Saludos. Venezuela, ¿no? Fuimos. Sí, mi amor, todo eso es artificial, pero es precioso. Tequilla, aquí. Mateo es parqueador, Mateo. Ah, perdón. Ah, Acá hay salida. ¿tenés algún auto para parquear? No sabía. Yo vine en bus. Che, pero mirá la cantidad de tiendas que hay acá. Yo pensé que era una piedra, tipo una piedra y nada más, pero no, hay de todo acá. Souvenirs, sombrero, tienda, comida. Mirá, las chicas vestidas. Gente por todos lados acá. Locura total, ¿eh? ¿Qué? Cuando bajamos, subimos a ese restaurante ahí para sacar una foto de la piedra. Porque me parece que es la mejor vista, ¿eh? Bueno, no hay problema. También hay turistas, pero de todo. Yo no esperaba que había tanto. Ahí puede ser los tours, mirá. Todos los tours. ¿Cómo va, mi hermano? Bien, parcero, 4 lanchas. Gracias. Wow. Pescados con arroz de coco. Qué locura de gente. Mirá cómo se sacan la foto. Che, literal compras el ticket y al lado ya pones un pie en la escalera y empieza la subida. Está pegadito, y ¿viste? Por la duda hay ambulancia, mi amor. Acá. Esto lo podemos llegar a necesitar, así que se quede ahí nomás. Nunca se sabe. Muy bien, acá compramos la entrada, costaron 50.000 pesos, 6 dólares cada uno, y acá empieza el escalón número 1. Vamos, son 7.500 escalones. Ah, qué mentiroso. Vamos. Tú puedes, Mateo. Tú Para allá puedes. vamos. Tú puedes. 25. 25 ya hicimos, ¿cuántos faltan? 7.500 menos 25, 7.475. ¿Cómo va, señorita? Gracias. Ahí vamos. No, son como 750. Lo bueno que te van marcando ahí, mirá, como para que tengas una idea cuánto te falta sufrir todavía. Igual no cambia mucho, ¿eh? ¿Por qué? Porque, o sea... Yo lo que sí te recomiendo, Lisana, vamos a paso un poco más rápido para ver si llegamos hoy todavía. Si no, tal vez no lleguemos, mi amor. Bueno, Y tengamos que pagar otro ticket mañana. mira la vista. Mirá la vista del embalse, qué hermosura. Pero eso después lo vamos a ver si llegamos hoy. Así que vamos nomás. Vamos, Lisana, que ya estamos en el número 100. Falta poco. Faltan 7.200 aún. Sí se puede. Pensamiento positivo. Hay unos pasajes acá un poco más desafiadores. Angostitos. Miren como acá arriba ya se empieza a ver todo. Todo el pueblo, la ciudad, el embalse. Paramos un rato porque la doña Lisana no aguanta más. Ya se me voló el primer bus, a ver. No sé si te diste cuenta, mi amor, pero toda la escalera fue hecha como en la ranura que tiene el huevo de dinosaurio. Y leímos un poquito sobre la piedra de Guatapé acá. Y según lo que se comenta es que esta piedra tiene un dueño. Así como todos estos negocios que hay acá abajo. Todos estos que ven, inclusive el embalse. Fue todo hecho por un señor que no me acuerdo el nombre, hace muchos años atrás, y la familia lo sigue como administrando. Eso es lo que dicen, nosotros la verdad no sabemos. Y lo curioso de todo esto también es que este embalse que ven acá, esto no existía. Esto fue construido para levantar una hidroeléctrica que iba, bueno, a generar energía para toda la región. Y había un pueblo que se llamaba el Viejo Peñol, por eso esta piedra se llama el Peñón, queda en Peñol. Era un pueblo que tuvo que ser todo transferido para otro lugar, que ya lo pasamos con la buseta antes. Y el que estaba ahí justamente quedó abajo del agua. Y hoy en día, si nosotros podemos con Lisana y nos da tiempo, vamos a ir a ver si todavía podemos ver algo
de los restos que quedaron. Y como desviaron el río, el agua que pasaba tapó todo, como ven, quedó este embalse, quedó la hidroeléctrica, pero el pueblo quedó sumergido bajo el agua. Y bueno, y la piedra está justamente enfrente del pueblo de Guatapé. ¿Y la historia de la piedra? La historia de la piedra fue un dinosaurio, Oh. lo dijiste vos. No, es una piedra que tiene una historia como para los indígenas, era muy importante, pero no la sé. Eso no lo leíste. Lo más importante, mi amor. ¿Y vos lo sabés? No. Ah, yo pensé que vos lo sabías también. Me caga pedo, pero ella tampoco lo sabe. Miren, en el 350 escalones hay un parador con unas vírgenes acá para ver. Ah, y hay un mirador también. Sacarse unas fotos. La gente aprovecha acá para agradecerle a la Virgen y sacarse una foto ahí. Cada vez más lindo se va viendo el embalse. ¿Sabes algo? ¿Qué? Vos te estás poniendo cada vez más lindo. Gracias, mi vida. Son tus ojos. Ah. Que yo estoy... No, pero... ¿ah? No entendí. No importa. No. Un día lo entenderás. Ah. ¿Llegamos, Lisana, o estoy confundido? Falta todavía. Vamos hacia el mirador ahora. Llegamos, digamos, a la base. Ahora vamos más hacia allá arriba. Lisana, esto me hace acordar un poco al Cristo Redentor de Río. Ay, sí. Mira, ¿te gustan las escaleras? ¿Qué hay más, mi amor? No. Ahora sí llegamos. Lo logramos, sanos y salvos. 708 escalones. Che, pero hay más tiendas acá, hay de todo acá arriba. Ahí está un heliponto ahí. Se puede subir de helicóptero, Lisana. Sí. Hay un paseo de helicóptero. Hay un paseo. Qué de cosas que tiene, no es una piedra nomás que subís, mirá y te vas. Y acá todo el embalse, ahora sí se ve entero. Qué maravilla. Mi amor, ¿Qué? yo te quiero invitar a tomar algo. Bueno, Me lo merecemos. vamos. ¿Micheladas con mango querés o jugo natural de limón? Eso. Bueno, vamos por uno. Acepto. Vamos de bajada ahora y vamos a hacer lo siguiente. Bajamos, Lisana, ¿y qué hacemos? Subimos una vez más. Exacto. Así aprovechamos. Y hacemos pierna para 2 días. Eso. Ahí vamos. ¿Cómo estás, Lisana? Se nota que estás bien. Sí, muy bien. Bien desmadrada. Mirá, Lisana, acá está. Luis Eduardo Villejas López fue el primer alpinista a subir el Peñón. Ahí lo tenés. Ahí lo tenés, ¿viste? ¿Cómo se llama? Ajá, no estaba prestando atención. 2008. Pues Lisana quiere ir ahí a sacarse la foto. Eso es lo que Lisana quiere. Vamos a sacarnos la foto. Si no, ella no se va a ir del Peñol sin sacarse la foto. Ella vino a sacarse la foto. Sí. Wow, qué lindo. Mira, ahí donde tenemos que sacarnos las fotos. Si consumís un jugo, podés subir acá arriba, sacarte fotos, mirar la vista, contemplar a tu novia, disfrutar un poco, pero tenés que consumir un juguito que costó $2. Buen precio. Buen precio. Bueno, terminó nuestro recorrido. ¿Cuánto tiempo nos llevó, Lisana, para subir la piedra? Para subir 25 minutos. ¿Y para bajar? No sé. Bueno, vamos a ver ahora si podemos llegar hasta Guatapé. Mi hermano, ¿cuánto está mi hermano hasta Guatapé para 2 personas? 22. ¿Cómo está mi hermano? Excelente. ¿Cuánto está? ¿Cómo vas? Para... 22. Vamos. Vamos, mi hermano. En la tuk-tuk. Chicos, ¿todo bien? Ya nos vamos, Lisana. Vamos, me encanta. ¿Te acordás, Lisana, los fanáticos que nosotros éramos de andar en tuk-tuk? Sí, Que andábamos por todos los países que íbamos, agarrábamos una. Sí. ¡Wow! Esta va con curva y todo. Una tuk-tuk radical. ¡Wow! Mirá la vista que tenemos. ¡Qué hermosura! Acá llegamos, miren, al pueblo de Guatapé. 100 años haciendo zócalos. ¿Sabes por qué dice eso, Lisana? ¿Por? Porque el pueblo está lleno de zócalos, que ya los vas a ver y tenés un desafío. ¿Qué eso? Cuando los veas tenés que ir corriendo y mostrármelos.
¿Qué zócalo? Ajá, eso es lo que quiero ver. Vamos a caminar y vos tenés que decir, esto es un zócalo, y yo te digo, sí es o no es. Vamos a ver. No sé ni la palabra. Ah, bueno. Tenés que usar la imaginación. ¿Qué puede ser un zócalo? Un sótano. No sé. No Este me es un dice. pueblito, No es me- un pueblo muy típico paisa, que tiene toda la cultura de acá del lugar, mezclado también con indígena. Es un pueblo colombiano con una cultura increíble. Y yo ya estoy viendo zócalos, pero no sé Lisana. No sé Lisana. ¿Este? ¿Cuál? A ver. Este. ¿Cuál? ¿Cómo están? ¿Cómo le va, mi amigo? ¿Todo bien? Seguidor de ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo le Un va? gusto conocerlo. Hola, ¿cómo estás? ¿Me puedo tomar una foto con ustedes? Claro. ¿Qué es zócalo? Zócalos, no, el pueblo está lleno de esto que es hecho en alto relieve, ¿ves? ¿No ves que ponen acá? Fíjate cómo sale hacia afuera, ¿ves? Ah, Y eso es todo zócalo. eso es un zócalo. Y esto es lo... ¿Ves? ¿No ves cuántos hay por todos lados? Mirá los barquitos ahí. Ajá. ¿Ves? Mirá, allá hay caballos. Por todo el pueblo hay. Y es como algo cultural tradicional. Va a haber un show acá. Mirá, mirá qué hermosura. Estos son cuando la gente que mira el canal, que es de otro país, se imagina un pueblito colombiano tradicional. Se imagina esto. Hermoso. Mirá qué belleza. Mirá la ventana esa toda de madera colorida. ¿Cómo van las hermanas? ¿Todo bien? ¿En serio? Wow. Pensé que eran hermanas. Mi mamá, estoy de cumpleaños. ¿Quién, tú? Feliz cumpleaños. ¿Cómo sale para un ¿25? 26. 42? ¡Wow! Lisana, ¿no parecen hermanas? Sí. Muy bien, ¿eh? La felicito. Gracias. ¿Cómo salen para Mateo y Lisana. Ya los vamos a buscar ahí? Ahí, ¿cómo es su nombre? Valentina y Rebeca. Igual que mi hermana. Mirá, deseenle un feliz cumpleaños a Rebeca. ¿No parecen hermanas? ¿Para quién está viendo? Miren, ¿no parecen hermanas? Miren. ¿Eh? Somos madre e hija. Una mamá que se cuida. Muy bien. Que disfruten. Ustedes también, chicas. Chao. Besos. Chao. Uno tiene que llegar así. Mira, a los 40 voy a llegar así. Bien producido y bien arreglado. Qué belleza este pueblo. Mirá las ropas, Lisana. Oh, wow. Un lobo. Si mi mamá llega a venir acá, se desmaya. Se desmaya. Si mi tía Vilma y mi mamá vienen acá, se desmaya. Y mi abuela Nenucha. Mirá, Lisana, ¿ves? Este es un zócalo indígena. ¿Ves? Porque hay una mezcla acá de cultura. Hoy yo me quedo aquí. ¿A qué? Ahí ¿A vamos dormir a ver. o a vivir? A disfrutar. A disfrutar. No, realmente un espectáculo este lugar. Bueno, acá está lleno de restaurantes. Hay lugares para hospedarse también. Mismo con Lisana nos ofrecieron hospedaje ahí más abajo. Hoteles, cafés. Me parece que acá hay como una plaza también. Mira, Lisana, acá van a hacer un evento, me parece. Está todo techado, preparado para hoy porque va a haber fiesta. O ya hubo la fiesta y ya cerraron todo, no sabemos. Están trayendo las cosas. Están trayendo, va a haber fiesta, ¿ves? Está muy lindo el lugar, la verdad. Mirá, venden obleas allá. Cafecino. ¿Cómo va mi hermano? ¿Todo bien? ¿Te gustaría comer? A mí me gustaría comer. Vamos acá a ver si encontramos un lugar para comer. Hay una feria de artesanos, de ropa. De todo hay. De todo para hacer. Di tutti un puki. Tutti un puki. Tutti quanti un pochi. Bueno, Significa un poco de todo. no. ¡Qué belleza de iglesia! Dios mío. Bocate, cono, paleta, galleta artesanal, caserito. Después del almuerzo pasamos. Gracias, mi amigo. Bueno, amigo. Buenas ventas. Ahí está la iglesia. A ver, tengo que entrar. No puedo irme sin entrar a la iglesia. ¡Wow! No, mirá lo que es. Toda tallada madera. Hermosa la iglesia. Y mirá que ya soy experto yo en iglesia, porque entro en todas. Wow. Sancocho que te... Lisana quería y quería y quería comer el sancocho. Sí. Yo quería comer otra cosa, pero ella quería el sancocho. ¿Y por qué pediste lo mismo? Y bueno, para acompañarte, Ah, para que veas cómo soy. Para que veas. Con agua panela. Cortando la dieta del azúcar un poco, no importa. ¿Está rico? muy rico.
Está bien caldoso, de gallina. Che, pero allá está neta joda, Mirá, 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 mirá. Pensábamos que era solo la sopa, pero no, también viene todo esto. Es como la entrada y la salida. Ah, la salida. Mira la mini arepa. Qué lindo. El sancocho me enamoró. ¿Vos sabés que esa es la comida de los campesinos? Es riquísimo. Buen provecho, mi amor. Gracias. Mirá, Lisana, qué belleza. La calle de los Paraguas. Ay, venía a ver esto. Ah, de más lejos. Míralo así. Hermoso. Parece una ventana de verdad. Y hay zócalo por todos lados. Por todo el pueblo está. Wow. Mira la piedra. Ajá. Ah, mirá. La danza tradicional. Esperamos la próxima. Esperamos un rato. Mirá qué linda esa escalera. Está buenísimo este lugar. Mirá qué buenos estos escalones. Claro, esto es para ver el show. La gente se sienta acá y mira el show, ¿entendés? Muy bueno. Me encantó. No, este pueblo es un... pero... encantó. ¿Entendiste? Ah. es demasiado lindo. Wow. Parece la vecindad. Ah, nada que La ver. vecindad del Chavo. Mira, mi amor, ¿necesitas ir al dentista? Doctora Ana, mira. Necesito. Limpieza. También tiene su propio zócalo. Limpieza anual. ¿Qué te parece si vamos a conocer el embalse ahora? Vamos. Vamos para allá. Bueno, ahora nos estamos yendo a agarrar la lancha para hacer un tour por el embalse, porque es una cosa que realmente si vienen acá tienen que hacerlo. Y nos estaba contando acá nuestra guía, ¿puedo decirle guía? Es nuestra guía, ¿no? La capitana del bote, perdón. La capitana del bote, que acá donde estamos pisando en este momento, había todo agua. Sí, llegaba hasta ahí arriba. Entonces, antes agarraste el barco ahí y nosotros tenemos que caminar. Exactamente. Pero como fue bajando, como ¿cuántos metros me dijo capitana? ¿22 metros? 22 metros. 22 metros, las lanchas ahora están todas acá, ¿ven? Y realmente bajó un montón. Entonces ahora nosotros estamos pisando en lo que era parte del lago acá. Y es pura pasto, arena, piedra. Miren qué locura. Y realmente allá se ven que quedaron las escaleras de cuando la gente embarcaba, y hay como un muelle ahí también hecho de goma. Muy loco. Y ahora vamos a conocer una de las partes más interesantes para mí, curiosas, de venir a conocer la piedra del Peñol de Guatapé, que es ver a dónde quedó el pueblo ese sumergido bajo el agua. Así que en un rato ya comenzamos, Lisana. Vos tomaste mucho café, cuidado, porque se mueve la lancha, ya veo que... No, Mateo estaba en el teléfono y yo le dije, fíjate, agarra tu teléfono para apretar un botón para confirmar el pago. Mateo dijo, pero no entiendo nada. Yo dije, pero agarra tu teléfono. Yo lo que no entendía es que él ya estaba en el teléfono. Exacto. El café era muy fuerte. ¿Viste cuando buscas tus anteojos pero las tenés puestos? Así estaba Así yo. está, para que vean cómo estamos. Así estamos, capitana, prepárese, porque no está, las cosas no están bien. Acá vamos a subir en el muelle. Cuidado para no mojarse los pies. Ahí se ven parte, esto es un muro, parte de lo que era la estructura del... Mirá, Lisana, acá ya hay pedazos del pueblo. Para aquel lado de allá hay Sí. bastantes ruinas de lo que era el pueblo. El anterior. antiguo Peñol, el viejo Peñol. No, esto es de Guatapé, esto es Guatapé. Ah, Guatapé también está debajo del agua. Esta parte, toda esta área Toda esta área. era parte del pueblo. Mirá Y vos. ahora vamos a ir hasta donde está el pueblo, la ruina de lo que era el pueblo del viejo Peñol. Del viejo Peñol. ¿Esto era un tapial de una casa? ¿Podría haber sido una pared de una casa o algo? Sí, lo que pasa es que ahorita está cubierto Sí, porque como hemos venido corriendo los muelles, claro. algunas personas en estas partes le colocaban
sacos de arena y eso encima para poder afianzar los Los muelles. Para que ingresara la gente. Mirá vos. Entonces quedan ahí como... Y allá hay unos patos y gallinas. Los patitos, bebé. Los patitos. La gente Les echa pedazos de pan, Vamos por acá. Y realmente se ve que está todo como medio improvisado ahora, porque imagínate, bajó tanto el agua que han tenido que ir arreglándose como podía. Y acá hay un bar, mirá, hay de todo. A ver los patos. Oh, mirá qué lindo, una familia de patos. Qué lindo. Qué rico se ven. Ay, mi amor. Bueno, ahora vamos a arrancar el paseo por el embalse de Guatapé. Y algo muy curioso de acá es que todo lo que ven acá es el embalse, el agua que es utilizada para la hidroeléctrica, y hay 80 kilómetros cuadrados de agua acá. Y esas marcas que ven ahí, que se ve como más clarito y después se ven los árboles, lo verde, era porque el agua llegaba hasta ahí arriba y ahora ya no llega más porque el embalse está bastante bajo de lo normal. Y vamos a ir navegando más o menos por aguas de 20 a 40 metros de profundidad para llegar al lugar que tanto queremos ver, que es el pueblo que quedó bajo el agua, y también las mansiones de los famosos que tuvieron caserones por acá. Toda esa información yo no la sabía, la dijo nuestra amada guía acá, que hoy es también la capitana de la embarcación. Aplauso, Lisana. Mirá el Majesti, Lisana, barco restaurante. No parece un barco, parece una nave espacial. Ahora estamos empezando a entrar en el camino, en el lugar donde están las casas, las mansiones de las personas famosas. Nos acabamos de enterar que esa casa que se ve ahí arriba, esa blanca que tiene un techo hacia arriba de chapa, ¿no es cierto? Era la casa bóveda de Pablo Escobar. Casa bóveda, no sé por qué será porque ahí guardaba el dinero, no se sabe bien, pero es lo que dice la leyenda, que justamente ahí estaba la casa bóveda de Pablo Escobar. Así que estamos empezando a conocer la casa de un montón de figuras y gente famosa de acá de la historia de Colombia. Esa mansión espectacular que se ve ahí, dicen que es la casa de J Balvin, y ahí la que está al lado, que son vecinos, la de Maluma. Así que estamos acá delante de las casas donde Lisana se derrite. Ah, pero ya no es un hotel. Dice la leyenda que ya fue la casa de Maluma. Lisana ahora le brillaron los ojos. Tú me partiste el corazón. Solo me brillan los ojos para ti. Dice la vaca. Miren ahí, la casa que perteneció a James Rodríguez, pero ya no es más. Fue vendida. Pero ahí James de vez en cuando practicaba unos tiros al arco, ¿eh? ¿Quién es? Y uno de los mejores jugadores de la selección colombiana. El 10 de la selección colombiana. Esa propiedad que estamos viendo ahí es la Manuela, que fue la propiedad más lujosa que tenía Pablo Escobar acá en el embalse. Y en la parte de abajo, en el primer piso, es donde él tenía como una discoteca, una parte bailable, donde él también hacía sus fiestas y llegaba de helicóptero, y hasta tenían también una pista de motocross. Impresionante. Y esta es la casa principal de Pablo Escobar, que se llama La Manuela, que sufrió un atentado. Como pueden ver, la casa quedó toda explotada, que fue por sus enemigos los Pepes en la época, y por eso la casa quedó así. Miren, acá sigue todavía la casa, fíjense, La Manuela. También esta parte lo explotaron todo. Acá donde había establos con caballos, más hacia arriba allá. Y acá fíjense que hay un cartel que ahora es como que se puede hacer la experiencia, dice: vive la historia La Manuela. Te cuentan toda la historia, podés probablemente visitarlo, hacer un tour y conocer todo lo que sucedió acá en esa época. Se pasaron más de 30 años que esto sucedió, las casas siguen de pie, pero las dejaron exactamente como quedaron. Qué explosión que habrá habido acá para que queden así esas casas, Dios mío. Miren qué impresionante ahora. En este momento estamos navegando arriba de lo que fue el viejo Peñol. O sea, acá abajo de esta agua hay un pueblo entero sumergido. Todo acá, como pueden ver, toda esta parte. Y vamos a ver si podemos llegar hasta la cruz, que es, me imagino que sea la cruz de una iglesia.
donde estaba la iglesia que quedó debajo del agua. Pero qué loco pensar que ahora, Lisana, estamos andando arriba de un pueblo. Quisiera verlo. Yo también. Rayo X. Pero ahora vamos a llegar hasta la cruz para poder verla bien de cerca. Entre 1959 y 1963 fue la primera etapa de la construcción de la represa, el embalse. Se dio inicio con la construcción del dique Santa Rita, donde están las torres de captación. En esa época se le dio la notificación al pueblo del Peñol que iban a ser inundados, que el pueblo iba a quedar bajo el agua con la creación del embalse. Qué locura Y eso. a ellos los iban a trasladar a los otros pueblos que ya existían, ¿verdad? Como era de esperar, la población del Peñol se negaba a desaparecer como pueblo, a su identidad como población. Tenían alrededor de 250 años de antigüedad Claro. y empezaron las protestas, manifestaciones. Fueron 10 años de negociaciones entre EPM, que es el dueño del embalse, y el pueblo del Peñol. Esa fue la segunda etapa, las negociaciones. En 1969 firmaron el contrato único, así se llamó, contrato único entre EPM y el pueblo del Peñol, en que EPM se comprometió a construirles un nuevo pueblo y ellos a trasladarse sin hacer más impedimentos. Sí. En 1973 se hizo el primer traslado del pueblo y en 1978 quedó oficialmente el pueblo trasladado. Wow. Ya oficialmente Sí. se hizo el traslado hacia donde hoy es el pueblo del Peñol. Del Peñol, que pasamos enfrente. Donde tenemos la torre, Mirá, acá está la torre. es el sitio exacto donde estaba la iglesia. Esta Ah. columna mide 29 metros de altura y el agua llega casi hasta tocar el pedestal. ¿Es verdad que el agua llega a tocar el pedestal? Sí, llega casi hasta arriba. O sea, estamos entonces en una época de muy bajo muy bajo. el lago. Normalmente Mira qué locura es. uno acerca la lancha allá y las personas se suben de la lancha a la cruz. Claro, yo ya vi gente que se sube ahí arriba. Increíble, ¿no, El Lisana? exacto donde estaban las torres. El frente de la iglesia era hacia acá y todo esto era el centro del pueblo, el área comercial. Todo esto era el centro, mirá. Ahí está la réplica del pueblo que se hundió, mirá. De acá lo vemos. Una pregunta básica le quiero hacer. Si yo me tiro a bucear abajo, ¿puedo ver algo? ¿Hay casas ahí abajo todo? Casas no hay. En su gran mayoría el pueblo fue demolido en una época en la que hubo una sequía que se secó gran parte. Ah, En su gran mayoría fue demolido. habrá calles. Hay, exacto, hay calles, hay parte de las ruinas. Se pueden apreciar unos marcos, unos cuadritos que son parte de ¿Ahí? las tumbas. Ah, mirá. Ahí hay restos humanos. Cuando trasladaron el pueblo, no trasladaron el cementerio. Entonces, fíjense, esos huecos que se ven ahí, era el antiguo cementerio del pueblo y hasta dicen que hay restos humanos acá. En esos huequitos ahí abajo serían. Ah, mirá vos. Y es el camino que llevaba al cementerio. Lisana, ¿alguna pregunta? Que te noto muy callada. Estoy prestando atención y escuchando. ¿Tenés algo a preguntar? No, ¿Alguna duda? no, todo es muy claro. Muy bien. Volvimos, muy lindo. Sí, muy buena onda la guía también. Capitana. La capitana, guía, todo. Lindo paisaje, todo. Quedé curioso con las casas también, principalmente con las de Pablo Escobar porque yo vi la serie colombiana, que me encantó ese actor que lo hizo también, fue increíble. La vi 2 veces la serie, imagínate. Y ver esas casas así reales como, oh, te llama la atención. También esas las que dicen que es de J Balvin, de Maluma, todo. Así que ahora subimos, vemos si hay bus para volver Sí, y vemos si qué hace la gente, qué quiere hacer esta noche. Una noche en Medellín, que te pago el jean. el Te gym. voy a hacer la completa, te voy a regalar la bicicleta. Así no es la letra. ¿No? No. Bueno, vamos volviendo entonces. Ah, acá encontramos la terminal de buses. Vamos a ver si hay pasajes disponibles ahora para volver, porque dicen que se llena y es bueno ya comprarlos temprano. Ah. Hola señorita, ¿hay pasajes disponibles para volver a Medellín? Sí, sí, sí. Al final conseguimos pasaje a las 4:55. En 20 minutos. Yo creo que como es temporada baja está más fácil encontrar ticket ahora. Encontramos para acá 10-20 minutos y ya salimos y tenemos 2 horas de regreso a Medellín. Ahí vamos a ver si se presenta algo en la noche o no y vamos a ver qué pasa.
al hotel, no vamos a salir nada, llueve, hace frío. Bueno, pero te voy a mostrar, Mateo, la noche en Medellín. A ver. ¿Sabes cómo es? Así. Una noche en Medellín. Me parece que no te voy a pagar el gym.